Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un nuevo programa de Vidas con Luz, una nueva llamada a sus hogares para compartir con ustedes esta media hora en la noche del miércoles. Hoy tenemos con nosotros a un joven seminarista, y no es joven solo en edad, sino joven seminarista, porque no llevas un año todavía. No, empecé este mes de septiembre del pasado año. Con lo cual estás acabando el primer curso en el Seminario Mayor San Fulgencio en Murcia. Correcto. Francisco José Martínez García, sí. Pero a ti la gente te conocemos como Fran. Sí. Tú no naciste en Murcia, no, ni en Cartagena, donde vives. Nací en Barcelona, bueno, en una ciudad que se llama Sabadell. Mi padre era de allí y a los pocos meses de nacer, no sé si llegaba el año, pues ya mis padres se vinieron a Cartagena. Y bueno, mi padre estaba trabajando allí, la familia por parte de mi madre era de Cartagena. Y con lo cual tú te sientes cartagenero, sí, prácticamente cartagenero. Total, de nacimiento y de todo. ¿Has ejercido de cartagenero en la Semana Santa, en las procesiones y en No he sido muy profesionista, pero sí que me ha gustado vivirla desde fuera. Y este año ha sido el primero pues, que he podido salir a una procesión. Y la verdad es que lo disfruté mucho. Salí con mi párroco, que es capellán del Jesús Resucitado, y también con otros compañeros seminaristas. ¿Y qué tal esta experiencia de primer año de seminario? Pues muy intensa, muy fuerte, pero con mucha ilusión. Yo la verdad es que no me imaginaba lo que era el seminario, y una vez que entré, pues sobre todo el ver cómo Dios te acompaña en cada día del seminario, ¿no? Es decir, no es una experiencia solo de estudio, ni de preparación para el sacerdocio, sino, o sea, de preparación del sacerdocio en cuanto a algo hacia afuera, sino que es sobre todo una experiencia por dentro. Yo siempre comento con un compañero, digo, ¿te has dado cuenta de que a 3 habitaciones nuestras está el Señor y vive con nosotros, ¿no? Tenemos la capilla, pues nada, al lado. Y eso es algo que nunca lo había vivido y para mí es una experiencia muy grande en el seminario. O sea, que está viviendo una experiencia personal de encuentro con el Señor. Sí, más sí. allá de que sea en el seminario, de que sea preparándote para ser sacerdote en el futuro, no es una experiencia de encuentro con el Señor en el día a día. El seminario, yo lo estoy viendo como un molde, ¿no? Y otro día nos consagramos a la Señora hace poco y me lo volvieron a decir, ¿no? El corazón de la Señora es un molde, y digo, realmente el Señor nos tiene aquí, pues eso, para transformarnos, ¿no? Con lo cual, si un día, no sabemos nunca lo que puede ser el futuro, si un día dijeras, pues bueno, descubro que no es esto lo que el Señor quiere para mí, no ha sido tiempo perdido, sino que ha sido un tiempo de moldeación, de moldeamiento del Señor, te ha ido creando y te ha ido formando, ¿no? A día de hoy, yo creo, puedo asegurar que no me arrepiento de nada hasta el día de hoy, y espero seguir diciéndolo. Pero la vivencia de querer ser sacerdote o de sentir esta llamada de ti se produjo poco a poco, sí, ¿no? Alguna vez me comentaban en mi caso y me decían si había sido algo así como muy impulsivo, y yo dije, conmigo no lo ha hecho Dios así porque yo soy científico. Tú, cercano también, sí. de letras no eres de ciencias. Te preguntaba que cómo iba la filosofía y me has dicho que un poquito duro, ¿no? Sí. Porque tú te dedicaste a otra rama del saber, ¿no? Sí, yo elegí ciencias tecnológicas, se me daban pues, muy bien lo que era la matemática, la física, la química, y me decanté por hacer ingeniería en Cartagena. Y estudié 2 carreras, bueno, primero una carrera técnica, que era Ingeniería Técnica Industrial, y después pues decidí seguir estudiando, hice un grado superior, lo que sería el equivalente a la licenciatura de antes, que era Ingeniería Automática y Electrónica Industrial. Y a mí aquello la verdad es que pues, me apasionaba, ¿no? Y me sigue gustando mucho. ¿Llegaste a trabajar en esa tarea? Llegué a trabajar en una empresa que se llama Savi, que está en la carretera de La Jorra, y además de lo mío, es decir, de todos los campos de la ingeniería, pues justamente de lo que yo había estudiado. Y bueno, y estuve trabajando 2 años, anteriormente de becario unos 6 meses, y en junio del año pasado, tras reflexionar durante unos cuantos años sobre el Señor... Ahora iremos viendo cómo ha sido ese proceso. Sí. Quiere decir que tu vida, decantarla por el seminario y por la vocación, no ha sido un decir, como no tengo nada que hacer y como todo me ha ido fatal, sino al revés. Tenías un trabajo, tenías una carrera, tenías un futuro, tenías amigos, tenías una vida, digamos, en casa feliz. ¿Sois varios hermanos? Más? Una hermana pequeña, que tiene 20 años, y yo. Y cuéntanos, a ver, esta experiencia. Pues tu experiencia empieza, me imagino, en el colegio, ¿no? Y en tu familia. Sí, yo iba a un colegio religioso, Adoratrices, en Cartagena, y un poco mi experiencia religiosa, aunque durante toda la vida había estado presente, ¿no?, el Señor, pero sobre todo a partir de la catequesis de confirmación. Para mí fue un descubrimiento muy grande, es decir, la vida de Jesús a mí me sorprendió mucho.
Es decir, me aportaba algo que yo hasta ahora no había visto. Y luego, a raíz de la confirmación, pues empecé a ir a la parroquia, empecé a conocer a la gente del coro, a mí me gustaba mucho tocar la guitarra y cantar, y un poco empezar a meterme, ¿no? Y una vez que estuve allí 1 año o 2, el párroco me propuso dar catequesis de confirmación. Y si hay algún sitio donde yo pueda decir que se ha desarrollado más mi vocación, yo creo que es ahí, con los jóvenes y bueno, en la oración, en la vivencia de los sacramentos, el estar con ellos y sobre todo el descubrir en ellos la presencia de Dios. La catequista que estaba conmigo y yo, siempre cuando se confirmaba algún grupo decíamos lo mismo. Nosotros hemos recibido más de vosotros de lo que vosotros habéis recibido de nosotros. Eso que se dice siempre, se aprende uno más. Sí, sí, sí. Veíamos la presencia de Dios en ella. Y un poco, pues así empecé a caminar en la vida de fe. Y siempre en un proceso poco a poco, ¿no? Sí, poco a poco también. Es que es muy curioso el descubrimiento de... Porque tanta gente dice, las catequesis de confirmación son entretenimiento, las catequesis de confirmación no significa nada, y solamente van muchos, pues es verdad que puede haber cualquiera que vaya, pues porque van los amigos, porque van lo que sea, pero Dios que se vale de todo para encontrarse con uno. Sí, sí. Ellos te pedían, y tú te dabas cuenta de que había momentos en los que tú no llegabas a más y tenías que coger el catecismo y estudiártelo, o preguntar al sacerdote, hablar mucho también, pues preguntar al sacerdote cómo tratar a los jóvenes, cómo estar con ellos, cómo acompañarlos, y yo ahí descubrí al Señor. Y un poco el punto de inflexión, aunque yo no lo vi esto hasta mucho después, fue en una peregrinación que hicimos a Caravaca de la Cruz. En el año 2010, un año antes de la JMJ, pues vino la JMJ de Madrid. De la JMJ de Madrid. Sí, que nosotros hablamos de la JMJ porque, claro, se preparó a nivel nacional y diocesano en tantísimas cosas. Sí, de la que vivimos nosotros. Pues pasó la Cruz de los Jóvenes por toda la diócesis de España. Y en ese transcurso, pues me invitaron a peregrinar desde Bulla hasta Caravaca de la Cruz. Pues yo tuve ahí una oportunidad de encuentro con el Señor que no había vivido, ¿no? Es decir, en ese llevar la cruz, en ese peregrinar, pues al igual que en esta foto que estamos viendo del Camino de Santiago, pues en ese peregrinar muchas veces te encuentras solo contigo mismo, ¿no? Y yo ahí me pregunté sobre cómo era mi vida, hacia dónde iba mi vida y si yo realmente quería esa vida para mí. Y allí apareció por primera vez en la cabeza, como yo digo, me aparecía ahí en la cabeza la idea de ese sacerdote. Y yo le preguntaba al Señor, ¿realmente me estás llamando a ser sacerdote? Y todo aquel camino pues fue una conversación que al final terminó en que yo negara aquello y dijera, bueno, esto... Ha sido una idea que ha pasado, que no está mal, pero en fin. Pero ahí queda. Pero sin embargo, aunque yo aparcara la situación, la cosa seguía por dentro, ¿no? Entonces pasó otro año, nos preparamos para ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, lo que pasa es que al final no pude ir. Y ese verano volví a tener otra experiencia, ¿no? Yo veía que seguía caminando mi vida, yo ese año había terminado la carrera, había encontrado el trabajo que me gustaba, parecía que todo iba bien, pero yo por dentro me sentía que no vacío, pero que no estaba dando yo la respuesta a mi vida que necesitaba. Así que ese verano, en la oración, me planté delante del Señor y le dije, pues, ¿qué quieres de mí, no? Y esa pregunta volvió otra vez a mí. Ser sacerdote, pero claro, yo había construido tanto que decía, ¿cómo voy a tirar yo todo esto para atrás por algo en lo cual no estoy seguro? Quizá un problema que tenemos los de ciencia es que necesitamos que las cosas tenerlas muy claras y muy pros, seguras. contras, tal. Sí. Renunciar a esto para aceptar aquello, mi familia, mis padres, mi trabajo, mi carrera. Sí, era todo, ¿no? También la parte de la familia, bueno, que todavía yo no había hablado con ellos. Así que bueno, tras la oración lo dejé pasar otra vez. Y al año siguiente, pues tuve un regalo, que fue pues este grupo de confirmación que aparece aquí en la fotografía, ¿no? Fue un grupo de confirmación que tenía muchas ganas de conocer al Señor, que te pedían más. De hecho, los libros de texto que llevábamos no nos servían. Tuvimos que coger 2 o 3 libros y elaborar nuestras propias catequesis. También el párroco estaba encantado con ellos. Es decir, para mí fue un descubrimiento, ¿no? Y ellos me devolvieron una ilusión tremenda. Y quizá a través de ellos, por eso digo que mi vocación le debe mucho a estos jóvenes, pues yo profundicé mucho más en mi vocación. Y un año después, cuando nos fuimos a hacer el Camino de Santiago, yo he vivido experiencias muy grandes para mi vida, ¿no? Una fue el Camino de Santiago, una experiencia de servicio, una experiencia de entrega, y otra fue un viaje que hice con mis padres, ¿no?
viví los dos extremos. Por un lado, lo que es servir y cansarse, por Dios. Lo que es la carencia de casa, tener que caminar, tener que sufrir, tener que ayudar al otro. Y encargarse de 24 jóvenes. E ir pues con las mínimas, sin dinero prácticamente, es decir, comiendo como se sale. Sí, todo medido, llevamos una furgoneta con la comida, llevamos también una señora que se vino... Sí, pero ir un poco en la aventura, ¿no? La vida en la aventura del Señor, en la providencia, si Dios está aquí. Y todos los días nos acostábamos dando gracias al Señor. De hecho, recuerdo el último día, los catequistas nos emocionábamos de pensar todo lo bueno que había pasado en ese viaje. Y en ese otro viaje, pues viví totalmente la experiencia contraria, de servicio. Pero no de servir a los demás, sino de los demás a mí. O sea, el vivir con tu familia, un viaje, digamos, de placer. Sí, de pues, placer. Todo perfecto, organizado, y tú no hacías nada, te lo hacían todos, te servían. Correcto, correcto. Y llegó un momento en el que me paré, además fue en el viaje, me paré y dije, pues, ¿qué quiero vivir yo? Si mi vida laboral o mi vida profesional y personal me llevan a una cosa o me llevan a otra. Y yo creo que por ahí cambió algo dentro de mí, ¿no? Y era las prioridades de mi vida. Y empecé un poco más a preocuparme por el sentido de mi vida y no tanto por lo que se espera de uno, dónde se espera llegar, lo que uno quiere alcanzar. Y llegado pues el mes de octubre, noviembre, hicimos un viaje con un grupo de jóvenes de Cartagena que se llama Yucat, que antes por ahí apareció también una imagen. Y en ese viaje a Valencia que hicimos con un Congreso Nacional de Pastoral Juvenil que hubo, pues ocurrieron dos cosas, ¿no?, que a mí me marcaron mucho. Una fue, en el autobús de ida, había 4 seminaristas, que bueno, ahora viven todos conmigo, están ya en los últimos años algunos, y a uno de ellos se le ocurrió que todos dieran el testimonio vocacional en el autobús, con los 4 seminaristas. Entonces, claro, yo esto lo comparo con cuando uno está enamorado y le cuentan una historia de amor. De una historia de amor, pues te revuelve todo. Pues te revuelve todo. Pues yo, aquello me revolvió, me rebotó, y llegué a Valencia y dije, yo voy a tomarme un espacio, voy a tomarme esto con tranquilidad. De hecho, no quise vivirlo intensamente hasta el último día, que me lo volví a encontrar y me paré y dije, quizás estoy desperdiciando una oportunidad que el Señor me está poniendo aquí. Así que el domingo, el último día de la peregrinación, me fui a la catedral de allí de Valencia, donde ocurrieron todas las celebraciones, ¿no?, y todos los eventos que celebramos. Y allí me puse a hacer oración, me confesé y le dije al Señor, yo no puedo estar para un lado y para otro, que si quiero ser sacerdote, que si no quiero serlo, pero tu llamada se mantiene siempre constante. Así que tenía que decantarme por una cosa o por la otra. Y yo tenía claro que el Señor no lo iba a dejar. Entonces le dije en la oración, Señor, pues yo quiero probar durante un año a buscarte yo a ti en todo. Es decir, en vez de que tú me estés tirando piedrecillas como me estás tirando y yo las intento esquivar, que yo te busque a ti. Y en ese buscarlo, pues fue un año donde la providencia de Dios en cada cosa iba marcando mi vida, ¿no? Concretamente en un recital de música, ¿no? Sí, sí, sí. A partir ¿Qué pasó en el Coto d'Orda, ahí en Cartagena, en la casa de D'Orda, ejercicios? Me ha sorprendido mucho esa casa de ejercicios, nunca lo hubiera pensado. Un mes después, pues a pesar de lo que yo me había propuesto, encontré dificultades. El caminar solo es muy difícil también, el caminar solo es difícil. Y me invitaron a un concierto de oración, si no recuerdo mal, de un cantautor que se llama Luis Cabello. Y hubo 2 canciones que me tocaron muchísimo en ese concierto de oración. Una de ellas decía la letra, yo sigo esperando a que aumentes tu tesón. Y a mí eso me hizo reflexionar mucho, ¿no? Pero es que la segunda decía, yo sigo empujando tu barca. Y yo lo de la barca siempre lo identifico con mi vida, ¿no? Y cuando me dijo aquello, pues me desmoroné. Y me salí de la sala y me fui justo a la sala al lado donde estaba el Santísimo. Y lo que quedó de concierto de oración, pues yo me lo tiré haciendo oración, pero... ¿Escuchando de fondo? Sí, sí, se escucha de fondo, pero delante del Santísimo. Y allí pues le dije que yo no podía hacer esto solo, que no podía hacerlo solo y pues que me ayudara de alguna manera. Y se metió en la cabeza la idea, busca un sacerdote que te ayude. Así que durante una semana estuve dándole vueltas a ver qué sacerdote me podía ayudar, pero sin que me llevara al seminario al día siguiente. Pues yo, con mi cabeza estructurada, yo quería un tiempo para realmente pensarme si eso era lo mío. Si se lo digo a fulano y es fulano, me van a llevar al día siguiente. Sí. Yo quiero otro que simplemente pueda hablar con él. Sí, entonces se lo planteé a un sacerdote que conocía muy poco tiempo, pero se lo planteé así. Digo, creo que el Señor me llama a esto, necesito tu ayuda, pero durante un año necesito que respete pues, el silencio, ¿no?
Me dijo que sin ningún problema y me propuso pues cosas muy básicas, ¿no? La Eucaristía de los domingos, vivirla intensamente, el sacramento de la penitencia y sobre todo reflexión diaria, ¿no? Es decir, un poco de reflexión y un poco de oración diaria. Y en esa reflexión que yo me encontraría con el Señor y con la respuesta. Llegó la Navidad y yo de repente lo tenía clarísimo, pero yo me frené a mí mismo y dije, vamos a respetar el tiempo que me había propuesto, ¿no? Pero sí que empecé a decírselo a mis padres y para mí ese fue otro paso importante. Hasta ese momento tus padres no sospechaban nada. No sospechaban nada. Ellos no tenían... No. Entonces, bueno, se lo empecé a decir. ¿Qué os parecería si dejo de trabajar y a estudiar? ¿Qué os parecería si...? Iba abriéndome, ¿no? Hasta que al final le dije, mira, que me estoy planteando ese sacerdote, ¿no? Y bueno, aquello fue una bomba en mi casa. Pero es verdad que yo notaba una fuerza por dentro que me llevaba cada día a seguir hablando con ellos, una paz interior increíble y a seguir perseverando. Así estuvimos toda la Navidad, hablando, que si no, que si sí, que si cómo iba a dejarlo todo. Y el último día, el Día de Reyes, no se me olvida, pues de repente esa misma paz que yo tenía, la encontré en ellos, ¿no? Y recuerdo a mi madre que me dijo, aprovecha durante este año que te has propuesto y si es lo tuyo, adelante. Piénsatelo, ¿no? Y me dejaron mi espacio y me dejaron mi tiempo. Yo seguí con el trabajo, ya llevaba año y pico trabajando, y durante esos meses pues seguí esa vida cristiana, dedicarme en mi tiempo libre totalmente al Señor, al tiempo de oración, también con los jóvenes, y en junio pues decidí dar un paso, ¿no? Que fue el de dejar el trabajo. Voy a dejar el trabajo y durante el verano voy a dedicarme a pensar si realmente quiero entrar o no al seminario. En verano estuve de peregrinación en Fátima, estuve también en Ávila con los jóvenes de viaje y fue una experiencia tras otra en la cual se iba confirmando que yo tenía que dar este paso, que realmente el Señor quería que diera el paso. Así que en septiembre... Te sentías mucho más liberado cada vez más. Sí. Es decir, cuando dejé el trabajo me sentí libre de decir, ahora voy a dar el paso que realmente llevo esperando tanto tiempo. Cuando dejaste el trabajo, ¿dijiste por qué? Pues... ¿O alguno lo sabía o qué, a una qué reacción persona hubo? sí se lo dije. A mi responsable directo se lo dije justo pues, el mismo día que lo iba a dejar, ¿no? Y él, una persona muy de iglesia, pasado unas semanas quedó conmigo tal, y me animó y la verdad es que encantador. Y con los demás pues lo he ido hablando pues después, ¿no? De hecho hay incluso algún amigo que todavía no he podido ver, porque todo fue tan rápido cuando dejé el trabajo que aún no saben que estás en el seminario. Lo saben, pero no he podido hablar con ellos. Pero bueno, poco a poco. Y nada, y en septiembre fui a hablar con el rector del seminario y le propuse, pues yo quería entrar al seminario, hacer una prueba o un tiempo de discernimiento, y el rector me ofreció entrar. A él lo conocía yo de cuando estaba en Cartagena y me dijo, Fran, da el paso, adelante, y si el Señor te quiere aquí, pues seguirás aquí. Sigue adelante. Y si no, pues nada. Y nada, y 7 meses estamos en el seminario. Eres 7 mesino. 7 mesinos, sí. ¿Y el parto va bien? Por ahora sí. Va bien, sin problemas. Sí. ¿Estás a gusto? Ahora mismo, con mucha paz. Que has dicho antes que has descubierto, sobre todo, que te está moldeando a ti mismo. Sí. ¿Qué es lo mejor que te ha ocurrido a título personal, estando en el seminario? En el seminario. Lo mejor que me ha ocurrido es descubrir lo que puede hacer un poco de entrega de una persona en las personas que hay a su alrededor. Es decir, desde que estoy en el seminario, un poco la perspectiva que tengo de las cosas la veo desde fuera y veo cómo el Señor actúa en las personas. Es decir, la experiencia de fe que estoy viviendo desde el seminario, tanto dentro como fuera, para mí es algo que nunca había vivido. El ver cómo el Señor, cómo el Espíritu sopla y cómo el Espíritu realmente se está moviendo y cómo el Espíritu lo está levantando todo. ¿Has visto a tus chicos de confirmación después? ¿Qué te han dicho? Sí. ¿Qué te dicen? Pues que me echan de menos, que me quieren ver, pero sobre todo le ayuda también a ellos a entregarse. Hay algunos de ellos que lo veo y todos los domingos a misa y una vida muy consecuente, ¿no? Y en gente tan joven yo lo aprecio mucho. ¿Cómo te ves dentro? El otro día estaba escuchando una entrevista y alguien preguntó, ¿cómo os veis vosotros dentro de 10 años? No lo sé. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Yo solo sé... ¿O no te preocupa?
no me preocupa. Solo quiero y le pido al Señor que sea donde Él quiera y que sea haciendo su voluntad. Si es de sacerdote, bendito sea Dios, y si es en otro sitio, igual. ¿Tienes conciencia de que has dejado? Esta es la foto que decías tú, ¿no? Sí, del del grupo Yucat de Cartagena. ¿El grupo Yucat qué es? A ver, porque hay gente que lo sabe, pero luego algunos, el Yucat es el catecismo juvenil que se dio a todos los jóvenes en la JMJ de Madrid. Sí. Y entonces el grupo Yucat, ¿qué es? Pues surgió, bueno, yo no estuve en la JMJ, pero justo empecé con ellos después, como un grupo de oración y un poco para comentar el catecismo y tal. Surgió la propia JMJ, es decir, alguna tarde o alguna noche que ellos estaban allí, pues se juntaban, rezaban juntos y comentaban. Entonces, a partir de ahí, decir, vamos a juntarnos semanalmente, ¿no? ¿O sí, en el autobús sí. Le propusieron pues, al responsable de la casa del Cotodurda si les dejaba la casa y empezaron a reunirse, a tratar... Es un grupo semanal de oración y profundización en torno al Yucat. Sí, ahora mismo creo que ya no es semanal, que es cada más tiempo, por el hecho de pues, prepararlo todo y tal, pero se sigue reuniendo. Profundizando. Por haber dicho que ese grupo también te ayudó en un momento concreto. Me ayudó mucho, sobre todo en Valencia, ¿no? Cuando hicimos ese viaje a Valencia, y sobre todo porque son un grupo de personas jóvenes adultas, y eso es difícil de encontrar hoy en día, ¿no? Jóvenes adultos que se toman en serio su fe y que buscan pues, lo que el Señor quiere en su vida ahí. ¿Tienes sensación de haber dejado algo? ¿O de que algo que has vivido ha sido un tiempo perdido o no? No. Yo le he dado mucha vuelta a ese tema, ¿no? Sobre todo cuando cuento mi experiencia y la comparo con la de otros compañeros. Creo que si el Señor me ha llamado en el momento en el que me ha llamado, Él tiene sus razones. Y si yo he hecho que ese momento sea más tarde, porque yo lo he retrasado o porque he tardado en dar la respuesta, Él ha sacado bueno de ahí. Es decir, creo que otra cosa no tengo clara, pero que su providencia ha actuado desde el primer momento, seguro. Y que todo lo que Él saque de aquí va a ser bueno. ¿Es fácil la convivencia en el seminario? Al principio cuesta. Al principio es algo que cuesta, mientras conoces a unos, conoces a otros. A día de hoy, la verdad es que muy bien. Hombre, siempre hay, pues, puede tener algún roce con alguno, por esto, por lo otro, pero somos una familia. ¿Y así, en primero estás haciendo ya alguna tarea de pastoral en algún sitio? ¿O es interna la tarea? Pues sabemos que hay distintas tareas pastorales. Que hemos tenido algún seminarista aquí también, nos ha contado su experiencia del día a día, pero concretamente tú, fines de semana, porque entre semana ya lo sabemos, ¿no? Estudio, oración comunitaria, oración individual y un poquito tiempo libre y convivencia con los demás, y llega el fin de semana. ¿Y entonces fin de semana qué? Nosotros los viernes por la tarde, un compañero mío que se llama Manuel y yo, vamos a las Hermanitas de los Pobres. Y bueno, estamos allí con las personas mayores, le damos una catequesis, estamos con ellos en misa. Más curioso porque compañeros anteriores a nosotros acolitaban en la misa, ¿no? Salían ayudando al sacerdote y nos pidieron que cantáramos, ¿no? Les gusta mucho que cantemos con ellos, que hagamos juegos. Ahora en Cuaresma podemos estar rezando el Via Crucis y la verdad es que venimos renovados siempre de esta pastoral. Y luego también estoy en otra pastoral interna, que se hace una vez al mes en el seminario, que es la Escuela de Monaguillos. Vienen monaguillos de toda la diócesis y bueno, le damos una catequesis, le enseñamos a cómo ayudar en el altar y la verdad es que a mí me engrandece muchísimo, ¿no? Es un regalo el poder seguir trabajando con jóvenes dentro del seminario. Hablas mucho de los jóvenes te han marcado, sí. Los jóvenes te han hecho encontrar la vocación, lo has dicho. ¿Cómo ves la juventud a tu alrededor? ¿Qué juventud estás viendo? ¿Hay futuro en la juventud de hoy? ¿No hay futuro? ¿Está perdida? Dicen algunos, los jóvenes tal... Yo creo que... ¿Cómo hablas tú de los jóvenes? Yo creo que la juventud tiene sed y que muchas veces no sabemos llevarle al Señor para que sacie esa sed. Es verdad que hay gente perdida, hay gente que ha caído en cosas que, bueno, pues que le ha destrozado la vida, ¿no? Pero en el fondo, por lo menos con todas las personas con las que yo me he encontrado, tienen sed de Dios. Pero muchas veces no encuentran a la persona, el medio, la manera de llegar a Dios. Pero tienen una sed increíble y cuando les propone... Me estaba recordando una frase del Papa Benedicto XVI que alguna vez he comentado yo con los alumnos en clase. Dice, esa misma sed de felicidad, esa misma sed de amor, esa misma sed de infinito, esa misma sed de no quedarte en la mediocridad, eso se llama Jesucristo, aunque no lo sepas, decía el Papa a los jóvenes. Sí. Además, cuando le das un poco, se abren totalmente al Señor. Quieren conocerlo, quieren acercarse a Él, pero muchas veces falta eso, ¿no? Yo es lo que noto. Yo creo que siempre la juventud está abierta
pero que a veces no sabemos darle, ¿no? O ese paso que necesitan dar, pues no encuentran la ayuda. ¿Tienes algún amigo cercano a ti que no entienda que estés en el seminario? ¿O que te haya dicho algo que te ha un poquito molestado o has podido actuar hacia él? No, la verdad es que algo que me ha sorprendido mucho, tanto amigos que creen como que no creen, todos me han dicho, adelante. Algunos me han dicho, te veíamos, otros no te veíamos, pero con la vida que llevabas era normal que te planteara algo. Y el que no cree no se plantea nada. Te dice, a mí no me toques las narices, pero tú muy bien, me parece que estás muy bien ahí, pero conmigo no te metas, ¿o qué? Alguna vez alguna persona me ha dicho, tú me respetas a mí y yo te respeto a ti. Y yo le he dicho, sí, digo, pero podemos seguir hablando. Y la verdad es que yo encantado, siempre, siempre, siempre. Es una alegría el encontrarte que en el fondo la gente quiere hablar, quiere compartir, quiere encontrarse con el Señor. ¿Con quién estás aquí en la foto esta? ¿Y dónde es? Bueno, pues esta foto es de un viaje que hicimos a Londres hace unos años y son mi hermana, mi madre, mi padre y una amiga que venía con nosotros. Y bueno, en este momento estamos en el London Eye, que tenía una vista panorámica de lo que era toda la ciudad. Y bueno, fue la foto que más me gustó. Ahí estáis todos sonriendo. Sí, sí, sí. En casa hay sonrisa ahora, ¿no? De verte feliz, me imagino. Sí. La verdad es que yo creo que el testimonio... Porque has dicho que fue un palo para la familia, sí. Pero no un palo porque te fueras de cura, sino un palo porque rompes esquemas, ¿no? O... Sí, y porque también hoy ven la figura del sacerdote y de la iglesia, lo perseguida que está, ¿no? Y les cuesta, ¿no? Aceptar que realmente una persona quiera entrar en algo así. Yo intento explicar muchas veces que nos quedamos en el factor humano, pero el factor sobrenatural también está ahí. Y a ellos, aunque yo creo que les ha costado verlo, poco a poco se van abriendo mucho al Señor. Yo veo la obra de Dios en ellos. Sí, sí, sí. Está siendo un instrumento de encuentro. Y espero seguir siendo, si Dios quiere. ¿Qué te está costando más en la vida, en los estudios, en el seminario? ¿O lo estás viendo que todo son puertas que se van abriendo y dificultades que uno ve por delante, como voy a empezar a hacer algo que no conozco y se va resolviendo todo? ¿O? Sí, desde que estoy en el seminario, al principio entras con mucho miedo, ¿no? Te encuentras con cosas, por ejemplo, el hecho de estudiar filosofía, a mí algo que me costaba mucho, o dificultades, ¿no? Pero ahora siempre digo, cuando viene una dificultad, siempre digo, espera que pase y entonces la miramos de nuevo. Y yo creo que esa es la mirada con la que últimamente lo miro, ¿no? Es decir, deja que pase la dificultad y veremos cómo Dios realmente, si yo me dejo, ha hecho algo bueno, ¿no? En eso. Y el seminario por eso está rompiéndome ahí los esquemas, por eso, porque yo antes era una persona que me gustaba tener todo planificado y ahora tengo que ser una persona que me abandone, ¿no? Los esquemas de matemáticas y de física no valen aquí en el seminario, ¿no? No valen para No, no. No. Hay otros esquemas diferentes. Sí, y como decía, bueno, Santa Teresa Benedicta de la Cruz decía que ya no hace planes, porque lo único que valen son los planes de Dios, y yo cada día lo verifico más. Es decir, hagamos nuestros planes de hoy, pero no hagamos planes al futuro, porque el Señor tiene nuestros planes y nos los muestra. Hay una frasecita de esas que estaban yo lo he comentado muchas veces, de esas estampas que a veces te regalan con un paisaje y una frase típica de tarjetitas de estas de regalo a veces. Pues a mí me entregaron una vez, era un amanecer, y la tengo en la mesita de noche, ya no la leo porque ya me la sé. Pero cada día dice, la frase es un amanecer, está empezando el sol a crecer, y dice, cada día cuando me levanto pienso en qué momento, Señor, romperás mis planes para empezar a hacer los tuyos. Sí. Y claro, empezar el día así, diciendo, algo no sale, lo que yo espero, no es una fatalidad, es que Dios está haciendo unos planes mejores. Si lo entiendo de ese modo, es fantástico, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta pensar que si Él lleva mi vida, no hay nada de qué preocuparse, ¿no? Luego otra cosa es que lo lleve a la práctica, ¿no? Porque siempre nos preocupamos en muchas cosas. Si hagas tu voluntad es muy sencillo decirlo de palabra, pero luego... Sí. Pero es verdad que las veces que lo consigue, abandonarte, Él lo hace todo. Él lo hace todo por ti. Danos un mensaje, o dales un mensaje. Si hay jóvenes escuchando, dale un mensaje a jóvenes. Y si no, si son padres y abuelos, dáselo a ellos para que se lo transmitan a los nietos o hijos. Sí, bueno, pues mi mensaje es una frase mucho que decía Juan Pablo II, no tengáis miedo, ¿no? Pero no tengamos miedo de entregarnos a Cristo y de buscarlo. Él nos muestra su camino, pero tenemos que preguntarle. Y ese camino es la oración, es la vivencia de los sacramentos y la reflexión personal. Es decir, en esas tres cosas siempre encontramos al Señor. Y algo también ha marcado mucho mi vida vocacional
es la Santísima Virgen María. Y yo les diría que no se acuesten ningún día sin pedirle a ella su intercesión y su ayuda. ¿La Virgen de la Caridad? Sí, sí, sí. Para mí la Virgen María. Es la patrona para mí. Muy bien, Fran, pues muchísimas gracias. Gracias. Que el Señor te siga bendiciendo, que siga profundizando y modelándote en el seminario para que, bueno, dentro de poco antes de lo que tú esperes, estás en la calle de nuevo. No es que no estés en la calle ahora, pero quiero decir ya como sacerdote al servicio del pueblo de Dios, y mientras tanto, pues el Señor te vaya formando para que al final, pues esa decisión tuya de decirle, ahora te voy a buscarte yo, tú me has estado buscando, ahora te busco yo, y vamos a encontrarnos. Y luego encontrarte en el hermano al que puedo servir en cada momento y como sacerdote. Que el Señor pues así lo lleve a término, ¿no? La frase de Timoteo, el Señor que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término, como dice Pablo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Da saludos en el seminario a todos, que rezamos por ellos. Bien. Señoras y señores, un placer volver a estar en casa con ustedes en esta media horita de los miércoles. El próximo miércoles, si ustedes así lo desean, volvemos a encontrarnos. Muy buenas noches.